Pasión de nuestro Señor Jesucristo. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús, el Nazareno. Le Dijo contestó: Jesús: a Jesús el Nazareno. Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen marchar a estos. y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Y este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga, en el templo, donde se reúnen todos los judíos. No he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntan a mí? Pregunten a los que me han oído de qué he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: Así contestas al sumo sacerdote. Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muéstrame en qué he faltado. Pero si he hablado como debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también de esos discípulos? Él lo negó, diciendo: No lo soy. uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentan contra este hombre? Le contestaron:
si este hombre no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Llévense ustedes y júzguenos según su ley. Los judíos le dijeron, No estamos autorizados para dar muerte a nadie. y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando que muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato al pretorio para llamar a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó. ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia había luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo. Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo. ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre ustedes que por la Pascua ponga a uno en libertad. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: Miren, se los hago para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo. He aquí al hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron. Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pilato les dijo. Llévense ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron. Nosotros no tenemos una ley, y nosotros tenemos una ley, y según esa ley, tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús. ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo. A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó. No tendría ninguna autoridad sobre mí, si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban. Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está en contra de César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: He aquí a su rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifíquenlo. Pilato les dijo. A su rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito:
Jesús, el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el Rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda en una pieza de arriba a abajo. Y se dijeron: No la rasguemos, sino que echémoslo a la suerte, a ver a quién le toca. así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella a el discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo, Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada de vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos colocamos de rodillas y una pausa. Podemos ir. Nos podemos sentar. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, les quebraron las piernas al primero y luego al otro que había crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar de la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo de los judíos, pidió a Pilato que le dejaran llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de unas mezclas de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos, con los aromas,
según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Munición a la oración universal. Todos los domingos en la Eucaristía, después de escuchar la palabra de Dios, levantamos los ojos y oramos por las necesidades de la Iglesia y del mundo entero. Hoy, después de haber escuchado la narración de la pasión del Señor, nuestra oración quiere ser más intensa que nunca. Oremos, hermanos, con todo nuestro corazón, para que nadie quede fuera de la vida que nace de la cruz de Jesucristo. Por la Santa Iglesia. A causa del silencio de este día sobre las lecturas, la experiencia que nos propone el Señor nos lleva a reconocer al que traspasaron. Habría mucho que decir, pero es un día de bastante oración y de bastante silencio. ¿Cómo construimos nosotros la experiencia de aquello que nos lleva realmente a reconocer al que, siguiendo el camino del Padre, nos permite a nosotros ser libres de nuestros crímenes, maltratadores, y que en ocasiones nuestras actitudes por voluntariedad nos han llevado quizás a cometer grandes errores? Es una experiencia y es una verdad. En medio de lo que estamos viviendo nosotros, no podemos apartarnos de un mundo que sigue confuso, de un mundo que sigue en tinieblas, de un mundo que sigue dividido. El que estemos nosotros aquí nos invita realmente a la oración y a la profunda preparación para los tiempos que se acercan. Las experiencias de aquello que quizás es pausa, es porque a lo mejor en la metodología y en la tradición histórica de nuestra tierra, y asimismo del mundo entero, nos asociamos a un momento en el que quizás ustedes y yo estamos tratando de hacer una obra buena, la obra de la oración, la obra de retirarnos quizás de muchas cosas del mundo por estos días, la obra de haber detenido nuestros trabajos, la obra de hacer una pausa en muchas actividades sociales, pero también sabemos que en medio de todo se sigue tejiendo el mal, que se sigue moviendo el demonio en muchas circunstancias de la vida. Por eso, en medio de nosotros, la invitación para tratar de sanar lo que hoy quizás en dolores muchas familias viven, lo que muchas familias por la base de la transformación no han podido tener. Ustedes tienen en la mayoría unos niveles de educación y algunos tienen unos niveles educativos espirituales medios o buenos, pero asimismo no podemos desconocer que hay una gran cantidad de personas que no conocen de la experiencia, que no conocen de la libertad, que no conocen de una propuesta de vida diferente, que lo único que les ha tocado, incluso por decisión personal, es conformarse entonces con un mundo que al final es inmediatista, con un mundo que es solamente del consumo. Se ha cerrado para muchos el comercio, como anteriormente se hacía, pero sabemos que en medio de todo se ha cerrado porque muchas personas no acceden a ello. No porque estemos entonces conscientes de que es un día de guardar. Hemos perdido la experiencia de la guarda y del silencio, la oportunidad de transformarnos plenamente para que esto en nosotros consolide un eco muy fuerte, como lo dice el Salmo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cómo nos acogeremos al Señor? ¿Cómo encomendaremos en Él la oportunidad de que todas sus manos sean en nosotros protección y libertad? ¿Cómo sabremos entonces que al estar acogidos en las manos del Señor no tendremos miedo? ¿Cómo sabiendo que estamos acogidos en las manos del Señor podemos entonces ser generosos en el corazón, en la libertad, en el actuar, en el pensar? ¿Cómo podremos entonces generar ámbitos que también transformen una sociedad que se ha vuelto inculta o una sociedad que de pronto se ha ejercitado en una academia porque también hay unos intereses, porque de alguna manera queremos cualificarnos? Tener la posibilidad de un título que no nos deje quizás
en medio de la sociedad sin capacidad de competencia, pero que a pesar de que hemos adquirido los profundos elementos y ciencias de la razón y de la educación, a muchos se nos ha caído la desfiguración del ser. Hemos perdido la sensibilidad a medida que avanzamos en grandes titulaciones y en medida que se hacen grandes actos de experiencia, algo tan sensible como el saludo cotidiano, el poderle decir a una persona cercana o lejana, buenos días, buenas tardes. El día que nosotros logremos realmente recuperar esta experiencia sencilla, ese acto en el cual realmente nosotros tengamos la capacidad de amabilidad y no esa frustración de que mis problemas serán entonces lo que tienen que ser el tropiezo para que otro rompa conmigo la comunicación. Nadie tiene la culpa de nadie. La experiencia de lo que nos da el testimonio del que traspasaron, la experiencia de lo que nos muestra el Señor, es que hay una respuesta frente a una pregunta. ¿Y cuántos de nosotros, incluso frente a los conflictos que tenemos, hemos perdido la posibilidad incluso de amabilizarnos, sonreírnos y entendernos? Nadie tiene la posibilidad nada más que usted de sembrar esa experiencia que nos regala hoy la palabra. Hebreos nos invita entonces a decir algo muy importante: aprendió a obedecer. ¿Cuándo obedeceremos nosotros a aquello que nos hace posible la vida? ¿Cuándo entenderemos que las posibilidades están dadas para que nosotros elijamos lo mejor? Si la experiencia está en que nosotros construyendo podemos ver grandes logros, cuando hemos decidido colocar todas nuestras fuerzas para ahorrar, cuando hemos colocado todos nuestros proyectos e ilusiones para estudiar, cuando hemos colocado todas nuestras ideas para elegir buenos amigos, cuando hemos colocado todos nuestros ideales para alcanzar una casa, cuando hemos colocado todas nuestras energías para construir una empresa, cuando hemos colocado en nosotros lo mejor para alcanzar un viaje y conocer algo especial del mundo, cuando hemos colocado en nosotros los propósitos para crear y darle a los hijos lo mejor, y hemos visto los resultados, entonces ¿por qué desconocemos que cuando nos abandonamos y cuando nos pasamos al lado de la negligencia, cuando nos pasamos al lado del egoísmo, cuando nos pasamos al lado del absurdo de la vida, cuando nos pasamos al lado del sin razón, nos vamos a destruir? Y eso es su elección. La experiencia de este día nos debe llevar a consolidar en la capacidad de aprender a obedecer. Lo que nosotros vivimos, lo que nosotros sentimos, es una fuerza. No se avergüence de ser verdadero cristiano. No se avergüence de ser hijo de Dios. No se avergüence de seguir al que traspasaron. No se avergüence de saber vivir en la verdad. No se avergüence de encontrarse cada vez motivado a dar razones de ser y de vida a aquellos que hoy quizás sencillamente su máximo producto es el trabajo, pero después de ello no tienen nada construido. Porque la experiencia de nuestra vida es darnos cuenta, como lo han querido recuperar algunos sociólogos, que realmente la esencia del ser humano no es solamente el ejercicio del trabajo, es la oportunidad de volver a las raíces básicas de la vida, a la oportunidad que nos dio la pandemia cuando podíamos estar en casa y sembrar una planta, pintar un dibujo, compartir con los de la vida, mirar o leer un libro, experimentar quizás las oportunidades de inventar un nuevo plato en la cocina, la experiencia de acomodar nuestras cosas de tal manera que dieran gusto, la oportunidad de sentir el lugar sencillo de la vida y la experiencia, es allí donde debemos volver. Pero entendemos que los tiempos también han sido tecnológicos. Entendemos que también los aportes que ha hecho el avance de la humanidad no son para tampoco rehusarnos a tener uso de ellos, pero no nos desfiguremos. Por eso, la pasión de nuestro Señor Jesucristo nos hace pensar a quién busca. ¿A Jesús Nazareno? ¿O usted sigue solamente buscando plata en este mundo para saber que al final uno se muere y nada se lleva? ¿O usted sigue buscando problemas? ¿O usted sigue buscando en su ser dificultad y conflicto? ¿A cuántos la vida les ha otorgado oportunidades en sus manos y lo único que han buscado al final es perderla? Todos tenemos un cuarto de hora en esta vida. Todos tenemos la posibilidad de hacer algo especial con nuestro ser. Pero si usted deja pasar su cuarto de hora, nadie tendrá la culpa a la vuelta de la página de los años y del otoño de que usted se lamente o se convierta en esa persona resentida que no sabe ni siquiera hablar en público, en el sentido de manejar una situación, no en el sentido de manejar un discurso.
Es la situación donde vemos que a muchos en lo cotidiano, por más que recen, no han aprendido en lo mínimo como humanos a manejar una dificultad, a dejar de tirar vainas o a dejar de tirar pullas. La experiencia de nuestra vida es ese ser que verdaderamente tiene la capacidad de tener el dominio de enfrentar lo que tiene que enfrentar con mucha altura, sin irse por debajo tirando cosas que al final lo único que crean es un boquete y un conflicto. Por eso llevaron a Jesús primero ante Anás. ¿A quién de nosotros no le va a tocar entonces en la experiencia ir de esta experiencia a otra experiencia? Y buscar en esta sociedad que de pronto alguien te solucione lo que tanto anhelas. Si lo pensamos en el sistema médico, es lamentable. Y rogamos al Señor para aquellas nuevas generaciones de médicos que van llegando, a que tengan conciencia y criterio humano, a que se especifiquen y estudien. Hoy nos encontramos ante una raza de peligro, en donde muchos sencillamente son buscando un título, pero no volvieron a estudiar, no volvieron a leer, no volvieron a investigar. Y su experiencia en la situación de ciencia es totalmente desastrosa. Entonces nos envían y nos dicen que tenemos un dolor de muela cuando realmente lo que hay es una abscesis o un conflicto en la encía. Y así sucesivamente, donde muchas personas mueren porque pocos sabrán entonces por la ciencia dar un resultado de algo que ya no consultan, que ya no investigan y que ya no manejamos con seriedad. ¿Y qué decir entonces de los campos de la justicia, en donde realmente lo único que hay que tener es plata para poder entonces ser defendido en los derechos? La sociedad necesita realmente volverse a replantear a dónde vamos a ir. Entonces no pasemos por la experiencia de un Jesús que trastearon de Anás a Caifás, de Caifás a Pilatos, sin la experiencia de darle una solución definitiva. Todos se tiraron la pelota, hasta que al final solo le tocó a uno cortar la decisión. Por eso, ¿a dónde iremos nosotros? Y si nosotros somos de los que estamos prestando un servicio en alguna parte, no coloquemos a la gente a voltear, no abusemos de la autoridad pequeñita que nos dan en un cargo, como para no ser una persona efectiva. ¿No eres tú también de sus discípulos? No lo soy. ¿Por qué nosotros seguimos entonces negándonos la oportunidad de ser felices? ¿Por qué seguimos nosotros buscando el esque? Y seguimos en el esque. La experiencia de poder entonces liberarnos del esque es aceptar, sí, yo soy. ¿Cuándo lograremos construir lo que yo soy verdaderamente? Y desde esa experiencia sentirme en plenitud. Damas, caballeros, vivimos en una sociedad de doble moral. Familias que sufren porque una hija o un hijo tiene una opción sexual diferente. Y entonces les duele aceptar. Y entonces empiezan con una cantidad de dificultades y a querer tapar el sol con un dedo. Las verdades de la sociedad, las verdades de nuestras comunidades, las verdades enteras, es de personas que vivimos en un ámbito de doble moral y esperamos entonces que todo sea perfecto y no hay seres perfectos. Buscamos la perfección. Por eso Jesús dice, sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Todos los seres humanos tenemos rabo de paja. Necesitamos de ustedes la comprensión, el amor, pero de esa experiencia construyan. Por eso pensemos en las generaciones que vienen detrás de nosotros, cómo las estamos educando. Los grandes conflictos que hay en la sociedad es porque ya la familia perdió la autoridad. Y como la familia perdió la autoridad, la policía ya no tiene autoridad en muchos casos para ejercerla. Y así sucesivamente toda una degeneración que nos llevará a destruirnos. Por eso, papá, mamá, no le tiemble en su momento corregir a su hijo. Me preocupa generaciones que hoy lo solucionan todo con psicólogos y psiquiatras, cuando realmente en sus manos descansaba el haberle dicho desde un comienzo a un hijo, no se hace, no se puede y no se lo permito. Y ver a un padre de familia sufriendo porque un hijo ya prácticamente le pega, es la generación de lo que hoy nos espera. Por eso mi reino no es de este mundo. ¿Cuántos desean en momentos de dolor decir, Señor, acuérdate de mí? Porque lo que mis ojos ven hoy no realmente coincide con la esperanza. Por eso seamos hombres y mujeres primero apropiados con la esperanza, apropiados con lo que tanto rezamos con la boca y apropiémonos con el corazón, porque si no, seremos sencillamente mercachifles y vendedores de humo.
¿Y de qué nos van a servir a nosotros tantas oraciones y tantos rezos cuando hemos perdido el poder del alma y el poder de la oración que da al alma, la oportunidad de transformarse? Por eso, salve Rey de los judíos, molestó en su momento la experiencia de que este es el Rey de los judíos. Y la experiencia de nosotros va a molestar a muchos. A muchos les va a incomodar las familias que siguen siendo de principios. A muchos les va a doler que un esposo y una esposa se sigan amando, respetando y sean fieles. A muchos les va a doler que muchos de ustedes sean fieles a la Eucaristía y tengan definida su fe. A muchos les va a doler que usted sea una persona que trabaja y organizadamente y a sol construye sus cosas. A muchos les va a doler entonces que en medio de lo que manejan los medios, en medio de lo que dicen los políticos, en medio de lo que dicen la guerrilla, en medio de lo que dicen las bandas de los barrios, en medio de lo que dice la zozobra y la inseguridad, usted sea capaz todos los días de levantarse con la frente en alto para seguir creyendo, seguir trabajando y seguir construyendo. Eso va a ser la experiencia de que todo lo que está escrito, usted lo va a escribir con sangre. Escríbalo en la verdad de su vida y crea que realmente lo que hace lo respaldará el Señor. Lo crucificaron y con él a otros dos. Todos nosotros tendremos la oportunidad de hacer lo que tenemos que hacer, sabiendo que realmente la experiencia es que no estamos solos. Pero ¿quién de nosotros lidera realmente lo que tiene en la vida? Lidere su hogar, lidere su comunidad, lidere su casa. No hay cosa más lamentable que unos que quieren en ocasiones disponer y agrupar para sacar un proyecto social adelante, pero la indiferencia social cada vez es más fuerte. Si no quieren trabajar los que tienen la oportunidad en una sola unidad, de hacer la unidad su proyecto, porque esa es su casa, y les interesa 3 o 4 sencillamente y la indiferencia es completa para tomar decisiones. ¿Qué diremos nosotros en el caso de nuestra comunidad para poder tapar un hueco? Y tantas cosas que diariamente vemos. He visto en esta comunidad, en medio del tiempo que llego, la indiferencia de cómo se va desmoronando un barrio que tenía muy buena disciplina y muy buena fama, pero que poco a poco, en la indiferencia de que como ya esta no es mi tierra ni es mi casa, entonces sencillamente el que llegue me importa si destruye al que queda. Por eso se repartieron sus ropas, y muchas de las cosas que seguirán viniendo sobre nosotros serán el gesto de que otros vendrán a destrozar lo que otros construyeron. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. La acogida, la bondad, el amor. María, busquémosla, pero no le idolatremos más que a Jesús. La experiencia es entender a aquella mujer que para nosotros es la orante, la intercesora, pero que la experiencia de intercesión no representa ni reemplaza la mediación de Jesús. Que en esa experiencia también seamos muy solubles y muy maduros, porque cuando uno no tiene una fe formada, empieza entonces a llenarse de cositas raras para tratar de justificar poder en lo que solo es poder de Dios. El poder de Dios no lo tiene María. María para nosotros es la experiencia que nos acompaña y nosotros lo que tenemos cada vez que hacer es aceptar esa misiva de que allí nos dejaron a la Madre. Pero no lleguemos al extremo de ser idólatras, sino de experimentar realmente el mensaje profundo para con ella poder construir lo mejor. Sobre todo, una sociedad que se une a través del poder del rosario y de una transformación mística que solo para el que se abre podrá entenderla. A punto salió sangre y agua. Manará para nosotros siempre en este altar sangre y agua. La oportunidad eucarística. Pero sabremos que muchos vienen solamente para oír el nombre de un muerto, oír el nombre y la intención de una persona que quieren celebrar, pero no están interesados ni en su palabra, ni en su cuerpo, ni en su sangre. Eso no podremos corregirlo si nosotros realmente los que decimos que somos seguidores no nos apropiamos del poder de la Eucaristía y no entendemos ese misterio que usted tiene en sus manos. Por eso, asuma que esta invitación y esta experiencia se sigue derramando para todo aquel que decide empezar un camino de conversión. El cuerpo descansa. Por eso, hoy lo que realmente nos regocija es una noche del silencio, para que el cuerpo que descansa, nosotros también lo preparemos cuando nuestros cuerpos descansen. Que si la vida nos da razón de ser, encontraremos que todo lo que estamos haciendo no es más
que la verdad, porque Él sabe que dice la verdad. Y si la experiencia del que nos estamos nosotros, nos está uniendo esta tarde, no es verdadera, entonces realmente el Señor se encargará o la vida de mostrarnos qué tan equivocado estamos. Recuerden que muchos se retiraron porque dijeron que esto no es verdadero. Dios libre, porque Él daría libertad al que quiera creer y al que no quiera creer, también es su decisión. Amén. Monición a la oración universal. Todos los domingos en la Eucaristía, después de escuchar la